Bien, introducción a la astrobiología. Me he permitido poner aquí lo que es la primera parte, la temática de la primera parte del curso, que es la física necesaria para entender esto. De hecho, la física en la que se basa la existencia, aparentemente, la existencia de vida en los astros, la vida al menos en esta galaxia. Y si el universo es, la ley de la física aplican igual en todo el universo, en este universo, pues uno podría concluir que no solamente en esta galaxia, sino en todo el universo, en todas las galaxias, de acuerdo a la ley de la física. Bueno, pues comenzamos esta parte del curso, partimos como un esbozo inicial o mapa o bosquejo inicial con la ecuación de Drake, que plantea precisamente las bases físicas y luego va tomando, va abordando otros aspectos para poder predecir, calcular, estimar o predecir cuál sería el número de civilizaciones en la galaxia de la Tierra. Esa es la ecuación de Drake. Dejemos la ecuación de Drake a un lado, es el punto de partida, pero entonces vemos que necesitamos conocer las bases de la física, por ejemplo, para poder definir cuáles son las condiciones para la existencia de vida en algún astro o en cualquier astro. ¿Cómo tendrían que ser esos astros? ¿Qué son los astros? Cuerpos en el universo, cuerpos en las galaxias. Las galaxias están formadas por astros. ¿Qué tipos de astros? Hay al menos 3 tipos, así muy notables, y desde los que podemos ver desde aquí, desde la Tierra. Las estrellas como el Sol, los planetas como esas cosas que giran alrededor de estrellas, según propuso Copérnico a partir de Aristarco, y complementaron esta hipótesis Galileo, Kepler, y ahora sabemos que sí, hay astros girando alrededor de estrellas, al menos del Sol. Les llamaron y les seguimos llamando planetas. Antes los antiguos pensaban que los planetas giraban alrededor de la Tierra. No, fue Copérnico el que, por escrito en un librote, propuso que no es alrededor de la Tierra, sino alrededor de estrellas. Entonces, ¿cuáles serían? Y en algunos de esos, al menos en uno de esos planetas alrededor de esa estrella llamada Sol, hay un fenómeno llamado vida. Ese es el planeta Tierra. ¿En qué condiciones existe la vida en el planeta Tierra hasta donde sabemos ahorita? Condiciones físicas. ¿Cuáles son? Pues primero, condiciones para que haya vida son que haya inicialmente, dejé borrador allá. Gravitó. Todavía no. Que haya estrellas. ¿Para qué? Para que haya planetas, al menos como la Tierra. ¿Y cómo es la Tierra? ¿Qué hay en la Tierra? Hay agua. Es más, esto lo había descrito Aristóteles. Que hay el planeta, y el planeta se llama Tierra. ¿Por qué se llama Tierra? Porque tiene tierra. Un sustrato, un algo donde haya algo. Tierra. Por arriba de la Tierra, ¿qué hay? Aire. ¿Qué más? Tierra, aire, ¿qué más se requiere? Calor. Lo voy a poner en términos aristotélicos. Agua. Bueno, aquí esto no sería en términos aristotélicos. Sería en términos de una banda setentera. Earth, Wind and Fire.
Tierra, viento y fuego. Es para los viejitos, para sus abuelitos, por ejemplo. Para los papás, seguramente. Tierra, aire, calor. ¿Sí? Vamos a poner aquí sería calor. Quién sabe qué sea eso. Y decías agua. ¿Sí? Estos, curiosamente, son los que, en términos de la filosofía aristotélica, eran los 4 elementos de los cuales estaba formado todo. O sea, Aristóteles no estaba tan tonto. Era una visión bastante sabia para su época. Para que haya vida. Tierra, aire, fuego y agua. Se equivocó. Ahora sabemos que la Tierra, ¿qué es? La Tierra, no el planeta, sino la Tierra que forma el planeta. Minerales, ¿qué son los minerales? Compuestos necesarios para vivir. Compuestos, a ver, compuestos. Olvídate de lo demás, necesarios para vivir. Compuestos. Minerales son compuestos. ¿Los compuestos qué son? Los compuestos están compuestos de elementos. ¿Sí? Entonces, la Tierra es de hecho es una mezcla de compuestos. Como vamos a decir Fe, Magnesio. O, óxido de hierro. Hierro en estado de oxidación 2, el oxígeno siempre es 2, el hierro puede tener diferentes estados de oxidación, puede tener estado de oxidación 2, 3, 4, 5. El óxido de hierro es uno de los minerales más abundantes en la Tierra, de los que forman a la Tierra. Pero como hay óxidos de silicio, óxidos de cromo, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, nada más que los óxidos de nitrógeno ya no son como la Tierra. ¿Qué es el aire? El aire es una mezcla de compuestos, como el NO2, óxido de nitrógeno. Sería N2 o 3, no me acuerdo la forma. Óxido de nitrógeno. Porque además también pueden tener diferentes proporciones. El óxido de nitrógeno. Casi siempre está como NO2, con carga negativa por sí. Pero además de NO2 hay nitrógeno, N2, que es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto? Como lo puse, porque está formado por 2 átomos de nitrógeno. ¿Qué más hay? Hay O2. ¿Qué más hay? Hay CO2. Hay H2O. Hay O3. El oxígeno puede estar en diferentes proporciones como compuesto. En O2, O3. En O1, no. Bueno, sí, pero es peligroso. Y el O3 también. El O2 también. Sí, oye, no. Porque lo que te da vida te va a matar. También. Luego vamos a ver por qué. Entonces, el aire es una mezcla de gases. ¿Qué es el fuego? El fuego se produce por reacciones químicas. ¿Pero qué es el fuego? Energía. Ese sería el calor. Pues vamos a poner aquí el calor entre paréntesis. De hecho, el fuego produce calor. El calor es una consecuencia del fuego. Estos son el hierro, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno, son elementos químicos. Y los elementos químicos
materia. Entonces, todo esto es materia. El calor es, en cambio, es que no quiero girar eso. El calor es energía. No, es materia. El fuego es materia. ¿Eh? Ah, son estos, en ciertas condiciones, emiten luz. Ustedes han visto que el oxígeno, el O2, emita luz. Preocúpense cuando lo vean. Que el NO2 produzca luz, que el FO produzca luz. Bueno, el fuego en realidad son estos también, compuestos, el aire es una mezcla de compuestos gaseosos subíndice G. Estos son compuestos subíndice S, que significa sólidos. La tierra son compuestos sólidos, el aire son compuestos gaseosos, el fuego es... Lo tenés clasificado como plasma. ¿Y qué es un plasma? Según algunos físicos, y es ahí donde no coincido con ellos, sí soy un rebelde, y no sería científico. Algunos sí son científicos y no son rebeldes. Algunos físicos afirman que el plasma o los plasmas son el cuarto estado de la materia. El fuego o los plasmas se producen cuando cualquiera de estos, que son gases, pierden electrones. ¿En qué se convierten? Cualquier cosa que pierda un electrón, en un ion. Estos son gases ionizados. El sólido es un estado de la materia, el gas es un estado de la materia. Si estos son gases ionizados, es materia ionizada. Materia gaseosa, entonces son gases ionizados, no pueden, si son gases ya no son un cuarto estado de la materia. Son gases. Solo que al perder electrones, se han ionizado y no solamente emiten luz, sino que emiten luz incluso que no vemos. Luz que no vemos y cuya energía es mucho mayor que la de la luz visible. Puede ser luz visible y no pongas el dedo porque te vas a quemar. Yo no meto las manos al fuego por nadie, ni por mí, porque entiendo que eso es energía, tiene mucho calor y me puede achicharrar. Y ya cuando estoy achicharrado socialmente es suficiente. ¿Bien? Ok. Entonces, bien. La materia se puede entonces transformar químicamente, pero físicamente produce algo muy interesante, que es el calor. ¿El agua qué es? ¿No está vaposo? ¿Eh? ¿No está vaposo? No es, bueno, sí y no. No. Es que acá describan un estado, ¿qué? Una mezcla, no es una mezcla. Es un compuesto. Sí, está formado por varias cosas, pero esas varias cosas son 3 átomos. Solamente 3 átomos. Se le puede pegar algo más, pero el agua con agua en agua está formada por 3 átomos, 2 de los cuales son hidrógeno. Si no, no es agua. Puede ser hidrógeno en diferentes formas, con diferente masa atómica. Los elementos, la materia está formada por elementos químicos y los elementos se caracterizan por estar formadas por partículas elementales, partículas atómicas. ¿Cuáles son? Los protones, los electrones y los neutrones. El átomo de hidrógeno lo estuvimos viendo en una sesión pasada y decíamos que el átomo de hidrógeno tiene un protón. ¿Cuántos electrones tiene? Un electrón. ¿Cuántos neutrones tiene?
Es materia, por lo tanto podemos determinar su masa. La masa de un átomo de hidrógeno, uno espera que sea la masa igual a 1. Pero de repente se encuentra uno con átomos de hidrógeno con masa 2. ¿Por qué? Porque se les ha pegado un neutrón. Hay un protón y un neutrón en el núcleo de este átomo de hidrógeno. Y puede haber hidrógenos hasta con masa 3. ¿Con los electrones? No, los electrones son como pelusa. Un electrón tiene la centésima parte de la masa de un protón. Ya, no pinta. La masa del hidrógeno sí, no es 1, es 1.0016, no sé qué más. Y lo pueden encontrar en sus libros de química, de física o en sus tablas periódicas. Pero redondeamos a 1, la masa del decir, porque la principal materia del átomo de hidrógeno está en el núcleo, en el protón. El electrón, su masa es insignificante comparada con la del protón, sin embargo es importante que esté ese hidrógeno, ese electrón, si no, no pasaría muchas cosas y no habría vida, no se formaría vida. ¿Sí? Entonces, se requiere que, una de las condiciones para que haya vida es que haya materia atómica. Qué bueno que los átomos están formados así, si no, no podrían tener cambios, como por ejemplo ionizarse. Para que puedan ionizarse tienen que perder electrones. Si no hubiera electrones, no habría que perder, no se ionizaría. Entonces, bien. Pero el hidrógeno puede tener 1 o 2 neutrones pegados al protón del núcleo. Y entonces ya no se llaman, bueno, ya no les llaman hidrógeno, aunque es hidrógeno 2 o hidrógeno 3. Ahora mismo, como es 2, le llaman deuterio, y como es 3, le llaman tritio. Bueno, el agua se puede formar como H2O, como D2O o como T2O. Finalmente todos son hidrógenos. ¿Okay? Es la única variante. Como la masa de este es 3 de este átomo de hidrógeno, ¿cuál es la masa de este? La cantidad de materia o masa de una molécula o de un compuesto de hidrógeno con oxígeno como agua, H2O. ¿Cuál es su masa? 18. La masa de este es 18. ¿La masa de este? 20. ¿Por qué 18? 18 no. No, Sí. no. Sí, son 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno. Si este es 16 el oxígeno, ¿cuál es la masa? 20. La masa de este es 20 y la masa de este 22. Por eso a esta agua le llaman agua pesada. ¿Han oído hablar de eso? ¿De ese término? ¿No? Ya lo escucharon. Ya oyeron hablar de ello. Tiene ciertos usos para cuestiones de ingeniería nuclear. Pero en la vida, en la naturaleza, ¿qué tan usual es ese tipo de agua? Escasa. Pero se da. Sí. Si se da en la Tierra, en la corteza terrestre, está distribuida de manera heterogénea, no es homogénea. Hay más en algunos lugares que en otros. No sé exactamente por qué. Y eso hace que haya guerras cuando la gente quiere conseguir esas cosas. Por eso consideramos la última L en la ecuación de Drake. Sí, influye en N. Okay. ¿Por qué no hay tanta de esta? Porque no hay tanto de este. ¿Por qué no hay tanto de este? Porque es un protón que debe tener pegados dos neutrones. ¿Y cómo se pegan los neutrones a los protones? Por fuerzas muy débiles. Quiere decir que si le hace así, se le van cayendo los neutrones. Va por la vida tirando los neutrones. Y cuando se le cae el neutrón, emite alguna forma de energía. Se llama radiación. Por eso es que este es útil en ingeniería nuclear. El curso es astrobiología, no de fabricación de bombas atómicas. Mejor, peor, pasa algo peor. Ok, entonces el agua
¿El agua qué es? Es un compuesto. Este es un compuesto, el agua es un compuesto. Y puede estar formada de estas tres maneras. Pero se puede encontrar en diferentes estados físicos. Puede ser H2O, o D2O o T2O, gaseosa, más bien le llamamos vapor. Puede ser H2O sólida, y hay un tercer estado de la materia. ¿Cuál es? El líquido. Su índice L, agua líquida. Bien, bueno. ¿A cuál agua se habrá referido Aristóteles? Recuerden que vivía él en la zona helénica, de la zona de las islas al este del mar Mediterráneo, en las costas de lo que ahora es Turquía, en las costas de lo que ahora es Grecia. Le dicen Grecia, era Elas. En esa zona vivía Aristóteles. ¿A qué agua se habrá referido? Al agua líquida. ¿Se podría haber referido al agua gaseosa? No creo, porque no creo que haya comprendido totalmente. Quizás sí lo vio y fue algún tema de reflexión de él, pero él no fue, al menos no lo escribió ni describió que el agua líquida se podría transformar en vapor de alguna manera, y quizás hasta pudiera ser útil. Ese fue Olipo, otro griego, hoy diríamos que habría sido ingeniero, que fue el inventor de la primera máquina de vapor hace 2300 años. El problema es que no logró que esa máquina de vapor hiciera nada útil, no quedó más que como un juguete. Bien. Y él sí, lo que hizo fue poner una esfera a la que le hizo dos orificios, le puso dos tubos a los extremos, le puso un eje en medio de la esfera le puso agua, la puso a calentar, la esfera, una esfera de bronce probablemente, y como los tubos que tenían a los lados estaban apuntados en direcciones opuestas, al salir el vapor, giraba. Fue la primera máquina de vapor. Era un divertimento nada más. Algo, ¡ay, qué bonito! Como esos adornos que venden en Sambors para oficina. Es que se mueven así, que se mueven. Como la cuna de Newton. No es un adorno para oficina, es material educativo. Es material didáctico para física, para entender lo que es la cantidad de movimiento. Lo cual nos puede servir para entender esto. Okay. Entonces, el agua se puede transformar físicamente sin dejar de ser agua. Nada más cambia la forma en la que se ve. O se siente. El agua líquida, ¿esto es agua? Sí. Es agua líquida. Se mueve. Bueno. Si fuera agua sólida, ¿se movería así? No veríamos plac, 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 plac. Más que splash, 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 splash. Entonces tiene propiedades diferentes. El agua líquida tiene la propiedad de hacer splash, splash. El agua sólida tiene la propiedad de hacer plac, plac, plac. El agua gaseosa, el agua en forma de vapor, no. Y si es agua, ahí hay baba mía. Porque baba, no es baba, es solamente agua que exhalamos como consecuencia de la respiración. Ahora lo sabemos porque entendemos cómo la respiración es un proceso químico, es una transformación de materia en la cual oxidamos azúcares. Afortunadamente no producimos fuego, imagínense. Te estás comiendo tu bolillo y de repente ¡ay! Hizo plasma. Se hizo plasma, ¿no? Lo oxidamos de una manera diferente, de modo que al final los bolillos están hechos con azúcar.
azúcares, almidón principalmente. El almidón es un polímero de azúcares. Y uno de los componentes de esos azúcares es el C6H12O6. No, una hexosa. Porque podría ser fructosa o glucosa la sacarosa es un disacárido, está formada por dos unidades de estas, una de las cuales es glucosa y la otra es fructosa. ¿Sí? La rompo a la mitad y entonces tengo glucosa y fructosa. Puedo quedarme con esto. Si esto lo oxido, voy a obtener, necesito varios oxígenos, varias moléculas de oxígeno, varios compuestos de oxígeno. Ay, que todavía no. Ya fue la otra. Se forma otro compuesto que es CO2, se forman varios y varias moléculas o compuestos de agua, H2O. Y en las condiciones en las que nos encontramos aquí, otras condiciones para la vida, esta está en forma de vapor. Ahorita que está, en estos días que está haciendo frío en la Ciudad de México, si ustedes se compran una paleta están locos. Pero si lo hacen y llevan la paleta a la boca y soplan, ¿qué se ve? Vapor. Es parte de lo que están exhalando. Normalmente lo estamos exhalando, pero no lo vemos porque está tan disperso el vapor que se comporta más bien como gas que como vapor. Pero cuando la temperatura baja un poco, ¿temperatura qué es eso? Una forma de medir el calor. El calor es energía. La temperatura es una forma de medir esa energía. Hay otras formas, pero una forma es a través de la temperatura. El agua, el gas de vapor se empieza a juntar en pequeñas gotitas que entonces dispersan la luz y por eso vemos eso que llamamos vapor. ¿Sí? Okay. Entonces sí, existe el agua en forma de vapor que se puede producir ya sea porque caliente agua líquida. Han visto cuando van a preparar una sopa, ponen el agua líquida, prenden la estufa, producen plasma. Sí, el fuego. Sí, el fuego de la estufa es un plasma. Solo afortunadamente de muy baja temperatura. ¿Seguros? No es como un plasma de argón que alcanza los 10.000 grados Celsius. Un plasma de propano, butano, que son los principales componentes del gas que usamos en las casas, la flama tendrá tranquilamente una temperatura baja de 1.500 grados Celsius. No son 10.000, son 10 veces menos. Sin embargo, no metan las manos al fuego. Si no, van a producir esto de manera muy fea y van a cantar como sopranos. ¡Ah! Ok, bien. Entonces, el agua líquida empieza a transformarse en vapor. Si esa cantidad que llamamos temperatura baja más, ¿qué pasa con el agua? Se juntan más cada agua con agua en agua hasta que ya no se mueven. Y entonces tenemos el agua que hace plac, agua sólida. Hielo de agua. Porque cualquiera de estos gases, si bajo esa cantidad llamada temperatura en cualquiera de estos gases, esos gases se van a transformar en líquidos. Y si bajo todavía más la temperatura, se van a solidificar. Entonces, ¿qué otras condiciones se requieren para la vida? Condiciones físicas como temperatura adecuada. Que el agua sea líquida. ¿Han visto nadar algún pez en vapor? No, pero sí he preparado sopa de pescado. ¿Han visto nadar algún pez en hielo? No, pero así los tienen las pescaderías. ¿Y están nadando? No, están muertos. Entonces se requiere la temperatura necesaria. Esto depende de la temperatura del agua líquida. Pero hay otras, les encargué en alguna sesión anterior que buscaran el diagrama de fases. ¿Lo encontraron? ¿Qué es el diagrama de fases?
Es una gráfica, es un diagrama, es una gráfica. Esa gráfica, en ese diagrama, ¿qué se grafican? Las temperaturas y la presión para que el agua... ¿Cuál es X y cuál es Y? Véanlo, consúltenlo. Si no te acuerdas, Temperatura es X. temperatura es X, presión, presión en general. Puede ser en un matraz, en un recipiente, una olla. ¿Sí? A cierto valor de temperatura yo voy a tener agua líquida. Si aumento la temperatura, el agua debería transformarse en vapor, pero además también sucede algo más cuando uno, aquí lo voy a hacer de otra manera, le voy a meter más gas, pero si uno aumenta la temperatura a una cantidad constante de agua, no cambiando la cantidad de agua, pasa esto. Aprieta. Si lo puedes apretar. Oh. Aprieta. Ya es más. Apriétalo. No, apriétalo. ¿Es igual de fácil o de No, ¿Cuál es la variable? La cantidad de aire, la cantidad de gas por unidad de área. El gas, ¿qué está haciendo? Y esto va a ser, ahorita voy a tomar ¿qué pasó? Cambió el estado de reposo de las pelotas. ¿Sí? Cambió el estado de reposo, quiere decir que las puso en movimiento. ¿Cuál es la velocidad de las pelotas? Cero. Y cambió a algo distinto, no sé, distinto de cero. Hubo una aceleración, cada pelota tiene una masa. Masa por aceleración es fuerza. Masa por aceleración es fuerza. Ok. Sí, pues esto es física. Pues, aquí dice allá, física. Entonces, masa por aceleración es fuerza. Fuerza entre área es presión. Esta variable de aquí. Cuando aumenta el volumen, aumenta también la presión. Si aumento la temperatura, resulta que la presión aumenta. El aumento no es lineal o en línea recta. ¿Qué forma tiene la gráfica? Es una cosa así, ¿no? ¿Sí? Ok. Pero, si bajo la temperatura, ¿qué sucede? Disminuye la presión, pero no disminuye así. Disminuye así, ¿no? ¿Sí? Pero también puede pasar que si disminuye la temperatura, la presión puede hacer esto. ¿Sí? ¿Sí está así, más o menos? Sí, está más recta, pero sí. Sí, ok. Bueno, pongámoslo más como tiene que ser, más recto. Esto, para el caso de agua, esto se da aproximadamente a los 273 Kelvin. Ojo, Kelvin, no grados. 273 Kelvin es igual a 0 grados Celsius. En realidad me falta un decimal, punto 15 creo que es. ¿Sí? A esta cantidad de temperatura, 273 Kelvin o 0 grados Celsius, y una presión, la voy a poner aquí en atmósferas terrestres. Podría ponerlo en pascales, en milibares, hay varias unidades. 1, aquí el agua es H2O, aquí sería
líquida. Aquí sería H2O vapor. ¿Sí, no? No, ahí es agua. Ahí es líquido. Aquí es líquida. Aquí es Vapor. vapor. Entonces estaba yo al revés. Vapor, líquida, vapor. ¿Y aquí qué es? H2O sólido. En este punto de presión y temperatura coexisten los tres estados del agua, los tres estados físicos del agua. Antiguamente se conocía como el punto de congelación del agua. No, es el equilibrio entre las tres formas físicas del agua. Físicas. Por arriba de esta temperatura, pero por arriba de esta presión, el agua es líquida. Porque si la presión es menor, el agua sería vapor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde puede haber presión menor? Ahora que hay aquí adentro. No hay aire. Bueno, hay un poco, pero si no hay aire, la presión es mucho menor. ¿Bien? En un lugar donde la presión sea menor y la temperatura, aunque sea alta, el agua va a estar en forma de vapor. Puede ser también a temperaturas más bajas. Pero si la presión es más alta y la temperatura es baja, el agua va a ser sólida. En esta región de proporciones, presión, temperatura, el agua es sólida. Y entonces no puede haber peces nadando. En esta región el agua es vapor, tampoco puede haber peces nadando. En esta región el agua es líquida, ahí puede haber peces nadando, aunque la temperatura sea más alta y la presión sea más alta. Ahora, ese tipo de diagrama donde yo veo cómo se comporta una sustancia o compuesto en función de la temperatura y la presión, existe para cualquier compuesto químico. Cierto, las condiciones o los valores de temperatura y presión necesarios para que, por ejemplo, el óxido de nitrógeno sea vapor son diferentes a las del agua. Hay un diagrama de fases para cada compuesto químico en el universo. Cada uno tiene sus propias características o propiedades físico-químicas, porque esto depende de la composición química, cómo van a ser las propiedades físicas, cómo las propiedades físicas de presión y temperatura van a variar los estados de agregación física de la materia. Y entonces de eso dependerá que tengamos cuerpos estelares o astros en los cuales haya agua líquida, como en la Tierra, óxido de hierro sólido, como en la Tierra. Porque si en otro astro el óxido de hierro está líquido, pues ya no es como la Tierra. Imaginen que esté en forma de vapor el óxido de hierro, tampoco es como la Tierra. Si tenemos el dióxido de carbono en estado sólido, ¿será como en la Tierra? ¿No han visto el hielo seco? Lo hay en la Tierra, pero ¿en qué condiciones? Depende de la temperatura y la presión. ¿Bien? Ok. Entonces esas son algunas de las condiciones necesarias para que haya vida. Necesitamos que el agua esté en una región entre los 273 y los 373 grados Celsius a presión de una atmósfera, o quizá un poco más arriba. En este intervalo hay vida. ¿Y qué creen? También un poco más para acá. Hasta al menos 223 grados Celsius y presión de como unas 10 atmósferas hay vida. Cuando yo empecé a estudiar la carrera hace, ya llovió 40 años, agua líquida, nos decían que para que hubiera vida el agua tenía que estar líquida y la temperatura tenía que estar entre 233, un poquito por debajo, y hasta 223 grados Celsius.
Por arriba de 323 grados Celsius. Por arriba de eso, no habría vida. La presión tiene que estar en una atmósfera, bueno, tal vez hasta unas 5 atmósferas. A pesar de que ya en 1961 habían bajado un investigador y un marinero, habían bajado a 11 kilómetros de profundidad en el mar, donde vimos que la presión es de como 100 atmósferas, y vieron peces nadando. Entonces, este diagrama de fases debemos manejarlo y entender en qué condiciones hay agua líquida con temperaturas adecuadas para que se lleven a cabo qué cosas. Vamos a ver. Entonces, los ambientes habitables, ¿de qué dependen? De las propiedades físicas. Dependen de eso, que un ambiente pueda estar habitado por seres vivos. Ahora, para que haya un ambiente habitable, como planetas en los que hay tierra, aire, fuego y agua, tiene que haber estrellas, aparentemente. ¿Cómo se forman las estrellas? Inicialmente a partir de hidrógeno, puede ser deuterio y tritio. Si colisionan y se quedan pegados, un hidrógeno no molecular, no compuesto, H1, que colisiona con otro H1, ¿qué se va a formar? Sí. HE, no H2. Eso sería química. Esto es física. Yo todavía tengo una duda con lo del agua. El agua. Extrapolándolo o intrapolándolo más bien en lo que fue la Tierra, cuando se creó, ya ve que teníamos ¿Qué te parece si me aguantas y que lo vemos cuando lleguemos aquí a la formación de los planetas? Okay. Apunta la pregunta, no se te va a olvidar. No. ¿No se te olvida, segura? A mí ya se me olvidó que me hace preguntar. Ok. Pero recuerden que aquí lo que tenemos son ¿se pueden juntar? ¿Recuerdan esta? La ecuación de Coulomb. La fuerza de repulsión, ya ahí está. Pregunta, ¿por qué existe el H2? El compuesto de hidrógeno. Este puede existir porque hay un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno, pero también existe entonces la fuerza electrostática de unión. Esta es no de repulsión sino de unión. Este protón jala a este electrón además del propio, y este protón jala al electrón del otro átomo además del propio. Entonces esto permite que se acerquen suficiente. Además, recordemos que existe otra cosa: estos protones pueden estarse moviendo, y si se mueven en direcciones opuestas, de rotación, digamos, por ejemplo, existe la fuerza magnética que es proporcional al producto de los polos entre el cuadrado del radio. Y si los polos son opuestos, esto también va a ser unión. Entonces, si estas dos fuerzas coinciden, ayudan a que esto se junte, y hay una tercera fuerza, F subíndice G, que es, si hay suficiente masa, va a hacer que terminen atrayéndose cada vez más. Eso es, dijimos, movimiento.
toca el globo. ¿Ya lo tocaste? Además del pum, 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 ¿está caliente o frío? Está Un poquito tibio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy moviendo el aire adentro. Tócalo. ¿Cómo está? un poquito más. Un poquito menos frío, un poquito más caliente. El calor es movimiento. ¿Frío todavía está considerado ciclo o es la mansión? El frío no existe, está en tu mente. Entre movimiento y calor, solamente hablamos de calor. En realidad, lo que sentimos como frío es pérdida de calor, es tasa de pérdida de calor. Mientras más rápido pierdas calor, más frío sientes. ¿Sí? Y yo ya entré en calor. Es un movimiento. El calor es movimiento. ¿Sí? Si aumenta el movimiento, aumentan las velocidades de estas cosas y pueden colisionar con una cantidad de movimiento mayor. De modo que haya mayor probabilidad de que se acerquen y que a pesar de esta repulsión electrostática las fuerzas de unión sean mayores. Esta no es repulsión, esta es unión. Entonces, si las condiciones de masa, cargas y polos de la materia es suficiente, estas cosas se pueden juntar, quedarse juntas y en el proceso emitir luz. Esto produce, diría Max Planck, y esto es energía luminosa, luz. Por cierto, esta pregunta ya casi no tiene. Bien, ok. Esto es luz y entonces tenemos el nacimiento de una estrella. Pero ¿qué pasa cuando emite luz? Luz es calor, es energía. Esto es energía, entonces hay calor. ¿Y qué pasa cuando las cosas se calientan? Se expanden. Por eso fue que les puse un video que grabé a cámara lenta del encendido de un fósforo. Aún ahí se alcanza a ver cuando uno ve el proceso, no en la velocidad natural, porque es muy rápido. Si uno lo aletarga y uno puede ver el proceso más lento, uno puede ver que cuando se prende un fósforo, los componentes del fósforo, que eran sólidos, ¿en qué se transforman? En gases, de manera prácticamente inmediata. El diagrama de fases me dice además otra cosa. Normalmente en clase de física les dicen a ustedes que del líquido se pasa, del sólido se funde y se pasa al líquido. Del líquido se evapora o se pasa a gas, se llama ebullición. Y existe el proceso inverso, el gas se puede condensar y hacerse líquido y el líquido se puede solidificar y se hace sólido. Pero el diagrama de fases me dice que yo puedo pasar de sólido a líquido o a vapor o gas. Pero también que puedo pasar de vapor a sólido o de sólido a vapor. Este proceso se llama sublimación y depende de la presión y temperatura de las cosas. Cuando el componente del fósforo aumenta su temperatura muy rápidamente, la presión aumenta de modo que pasa de sólido a gas y además emite luz, se transforma en plasma y entonces el cerillo se prende. El calor aumenta. ¿Y qué sucede? Todo eso es en un tiempo muy corto. Si se fijaron en el video cómo se ve los componentes del fósforo cuando está transformando, cuando empieza a emitir la luz. Si ahorita ya algunos curiosamente empezaron, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Vamos, los que no lo están viendo ahorita, vamos a escuchar, los que no lo estamos viendo ahorita, vamos a escuchar lo que dicen sus compañeros. ¿Ya lo pudieron ver? ¿Cómo se ve? ¿En cuál estaba? Estaba en hace 2 clases. En formación estelar. Esta es la de hoy. 1, 2, 3 clases. Fueron 3 sesiones que puse el video.
se ve? ¿Qué se ve que sucede? Se prende la estrella. Esta ya está prendida desde hace 5.000 millones de años. Lo que vemos es que además la cantidad de luz que emite varía con el tiempo, de año en año. Disminuye y luego aumenta en ciclos, en periodos de alrededor de 11 años. Por ejemplo, así se veía el Sol, no en luz visible, sino esto es en rayos X. Quiere decir que cuando una estrella se enciende, no solamente emite luz visible, sino emite un montón de tipos de luz de diferentes frecuencias. De muy alta frecuencia son rayos X. Y no emite siempre igual. A veces emite más y a veces emite menos en rayos X. Y también en las demás, pero no lo alcanzamos a percibir, no lo sentimos. Esto nos enteramos, primero, aunque no lo entendió así, cuando Galileo descubrió las manchas solares. Él lo veía como manchas, y luego los demás astrónomos que también observaban el Sol desde entonces, y desde entonces hay registros de cómo ha cambiado, a veces día a día o semana a semana, la apariencia del Sol en luz visible. Se ven manchas, a veces se ven muchas manchas y a veces pocas manchas. Era lo único que se sabía hasta hace 40 años. Un poco más, 50 años, casi 50 años. Fue cuando se logró poner afuera de la Tierra telescopios que pudieran ver rayos X del Sol. Una de las principales investigaciones en rayos X en el Sol se hizo en la misión Skylab, en las 3 misiones Skylab. Fue una misión básicamente astrofísica, de estudio del Sol, y principalmente en rayos X, además de otras regiones del espectro, pero principalmente rayos X, y lo que vieron fue algo parecido a esto. Y entonces, cuando compararon con las imágenes en visible, vieron esto que se ve aquí como muy brillante, como mucha luz, en realidad son las zonas oscuras o manchas en el visible. Son eyecciones, es gas muy caliente que sale del Sol, tan caliente que no lo vemos, por eso lo vemos como manchas negras, que como es de mucha energía, es de alta frecuencia, y esa alta frecuencia corresponde a rayos X. Las manchas solares no son manchas, son regiones donde sale materia del Sol, principalmente emitiendo rayos X. Y varía en periodos de alrededor de 11 años, y eso se conoce desde Galileo, los ciclos solares de 11 años. Ahora sabemos que es diferente emisión de luz. ¿Cómo se ve la emisión del fósforo? Es una estrella. ¿Qué pasa? Avienta las cosas en cuanto se enciende. Empieza otro globo, porque sí, está aislado y amarrado. ¿Qué es esto? ¿A qué equivale? Viento. Decía yo que la banda de setentera era Earth, Wind and Fire. No hablan del aire, hablan del viento. La gente se entera que existe el aire cuando sopla el viento. Es más, no de repente por ahí en febrero, que es cuando cambia las condiciones en la Tierra, al menos en la Ciudad de México, al menos en Iztapalapa, ¿sí? Y vemos que el cielo se pone cafezoso. ¿A qué se debe? Ya no es azul, se ve cafezoso. El viento está levantando el polvo y entonces se eleva y ya vemos el polvo en el aire, ¿sí? Y dice la gente, ¡ay, hay mucho aire! Pues sí, al menos de hace 4.000 millones de años hay aire aquí, pero hay mucho, sí, es toda la atmósfera. Llaman aire al viento. El viento es aire en movimiento, ¿sí? Y el aire empuja las cosas, les cambia su estado de reposo o de movimiento. Vamos a ver. Son 3 pelotas diferentes. Ping pong, ya vimos lo que pasó. Un hoyo en uno. Squash, masa mayor, ¿correcto? Vamos a ver.
va el aire, el viento. ¿Se movió igual? La de golf es esta. ¡Ay! Para que se quede aquí es más difícil. Ahí está. Tiene mayor masa que las otras dos. ¿Se movió igual? Menos se movió. Depende de. Es una especie de colisión. Lo que estamos viendo es otra ley de la física. M1, B1 es igual a M2, D2. La masa del primer objeto se une, interactúa con el segundo, el aire con las pelotas, el aire se mueve a una cierta velocidad y dirección, la pelota estaba en reposo, hasta que le pega el aire debería moverse. ¿De qué depende que se mueva a la misma velocidad que el aire? De que la masa fuera igual. Las pelotas de ping-pong prácticamente son aire. Fue por eso que se movió tanto. Esto es la conservación. Bueno, ¿eso qué es? P, pero no de presión, sino de momento. Momentum físico. P1 es igual a P2. Conservación del momentum. P. Bien. Cuando dos cosas chocan, se pasan el momentum, el movimiento. Cuando una estrella se enciende, arroja material hacia afuera porque se expande. Y entonces de eso depende que lo que queda alrededor de la estrella. Las estrellas se forman, vimos, a partir de nubes de polvo y gas. ¿Por qué se forman? Porque se atraen. Esas tienen masa, sean polvo o gas. El polvo es materia sólida muy granulada, muy desmenuzada, pero que no llega a comportarse como gas. Se comporta como sólido, como esto. ¿Bien? Pero toda ella tiene masa. Si la masa es suficientemente grande, la fuerza de unión gravitacional va a ser suficiente para que se atraigan. Y si vence la repulsión electrostática, se puede juntar. Si emiten mucha energía en forma de luz o de calor, se expande. Y si se expande, entonces hace viento. Viento estelar. Y ahora sabemos que existe ese viento estelar. Este es un dibujo de cómo podríamos representar ese viento estelar que arroja el Sol y que de hecho choca con el viento que viene de otras estrellas en esto que es una región de choque de vientos, el viento solar y el viento de otras estrellas. Al de otras estrellas le llamamos viento cósmico o radiación cósmica. ¿Sí? Y donde chocan y colisionan unos con otros y aquí domina el viento solar, aquí domina el viento de otras estrellas. Esto sería la región de colisión. Ahora, el viento solar está arrojando hacia afuera y afuera quedó polvo que pudo a su vez estarse uniendo para formar cada vez gránulos más grandes, cada vez más grandes, hasta que forme planetas. Planetas del tamaño de Marte más o menos, de la Tierra, los cuales también pueden llegar a colisionar. Ahora sabemos que eso sí sucede. Bueno, afortunadamente hemos visto la colisión no de planetas, pero sí de cuerpos más pequeños, rocas muy grandotas que se quedaron alrededor del Sol. Cuando se encendió, el polvo más ligero y los gases más ligeros fueron arrojados más lejos por el Sol. En los cuerpos que se estaban agrupando y que estaban más lejos del Sol, ¿cómo habrá llegado el viento? Vamos a ver, voy a hacer otra vez mi generador de viento. Vamos a poner acá. ¿Qué más es esto? Ahí está. Ahí lo ponemos. Ahí está. ¿Sí? Si estuviera cerca, ¿qué sucede? Se fue.
Pero si está lejos el Sol expandiéndose y arrojando el viento, que son partículas del Sol, por su expansión, por el calor. Hasta le hizo. Más bien fue al revés. Me hace lo que viento a Juárez. ¿Qué pasó con esa? No se movió. Eso podría ser Júpiter. Mientras que el que estaba aquí era Mercurio, por ejemplo. Eso puede provocar que alrededor de algunos planetas se conserven gases, como en los 4 planetas más lejanos del Sol, los cuales, esto que vemos es básicamente gas. Mientras que el más cercano, que es este que está acá, es básicamente sólido, Mercurio, en el cual no se ha detectado hasta hace muy poco la presencia de gases. Sí hay presencia de gases en Mercurio, pues es producto de que, como estamos cerca del Sol, está muy caliente ahí, y este se transforma en plasma. Bueno, no, se transforma en gas. Se transforma en gas. El hierro y el níquel que están en la superficie de Mercurio se calientan tanto que pasan de sólido a vapor. ¿Por qué no pasan por líquido? Porque alrededor no hay nada más que genere presión. Las presiones son muy, muy bajas y la temperatura es muy, muy alta. ¿Qué es lo que hay? Mercurio tiene una especie como de atmósfera metálica, gas metálico. No alcanza a prenderse, no alcanza a emitir luz, por eso es que no es plasma. Es hierro y níquel gaseosos los que hay alrededor de Mercurio. Es tan escaso que por eso los astrónomos siguen afirmando que Mercurio no tiene atmósfera. ¿Qué es una atmósfera? Es el gas que queda alrededor de un cuerpo sólido, alrededor de una estrella. Propiamente se puede decir que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son prácticamente atmósferas. No podemos estar seguros de que haya una superficie sólida en ninguno de estos 4 planetas. Hay hipótesis que sugieren que sí, que tengan un núcleo sólido, pero es hipótesis. Entonces los planetas pueden ser gaseosos o pueden ser sólidos, como Mercurio, como Venus, como la Tierra es sólida. Parece que sí. Como Marte. ¿Sí? Pero además en algunos de estos quedan gases alrededor. Les llamamos atmósferas. ¿Sí? Les llamamos atmósferas. Y entonces ya llegamos acá, ya crecieron las partículas, y se pueden formar así los planetas. Y así lo que queda alrededor de algunos planetas, como la Luna, la cual tiene atmósfera. No evidentemente, por eso puse las imágenes, esas 3 imágenes en la sesión correspondiente. ¿Qué imágenes son? Rápidamente, ¿cuáles son esas imágenes? No, puse una de un eclipse solar, de un eclipse lunar y de una foto, creo que del cielo terrestre. ¿Sí? Y ahí le puse incluso un pie de imagen a las imágenes. ¿Qué dicen? Las estaciones, los solsticios y los equinoccios son evidencia de la inclinación del eje polar de la rotación de la Tierra. Bueno, eso en cuanto a la Tierra. Ahorita vamos a llegar aquí a la Tierra como planeta. ¿Qué otra? La del globo terráqueo. No, esas son las de hoy. Brincaste de aquí para acá. Yo estaba todavía acá. Sí, es cierto que ya tenemos que terminar, que tenemos que llegar acá. Pero en donde está el pie de foto del eclipse. Según se lo puse. Durante un eclipse solar no se observa refracción de luz visible del Sol, evidencia de la ausencia de la atmósfera de la Luna. Si ustedes
Ojalá tengan la oportunidad de ver un eclipse total de sol. Ojalá. Tuvimos la oportunidad de ver en 1991 un eclipse aquí en la Ciudad de México, un eclipse total de sol. Y esa foto la tomé yo. La tomé aquí en la UAM Iztapalapa, en la explanada. Tenía yo mi cámara con el telefoto en el tripié y tomé varias, es la única que me queda, porque son diapositivas de 35 milímetros. Las tengo guardadas, pues es la única que puedo manejar de manera digital. No existía la fotografía digital. Bueno, ya existía, pues era carísima la fotografía digital, entonces yo la tomé con mi cámara tradicional. Y lo que no se ve en ningún momento es que cambie el color de la luz del sol. En cambio, los eclipses, hay otra imagen de un eclipse lunar. ¿Qué dice? El pie de foto de la imagen del eclipse lunar. ¿Han visto eclipses de luna? Eso sí, son más frecuentes. Y hemos visto algunos aquí en la Ciudad de México recientemente. La luna se empieza primero a ver grisácea, pero cuando ya está casi totalmente tapada se empieza a ver roja anaranjada. ¿Por qué? Porque está ¿dónde está el sol? Está el sol. Está el sol, que emite luz. Está la Tierra. Y está la atmósfera de la Tierra. Acá está la luna. Viene la luz del sol, se desvía, porque viene del vacío, pasa por la atmósfera, que es más densa, y entonces, ¿qué sucede? Se refracta. Y esto fue lo que explicó Newton. La refracción de la luz provoca la separación de los componentes rojo, anaranjado, amarillo, verde. Bueno, esto ya no lo vemos. Alcanzamos a ver un poco de amarillo, el anaranjado y el rojo, cómo se proyectan sobre la luna. Pues que mientras que en un eclipse de sol no vemos al sol, vemos nada más la atmósfera del sol, la corona solar, pero no vemos el sol. Está completamente tapado por la luna y se ve un disco negro. Si acaso se ven unos como brillitos, les llaman los diamantes, pero es la luz que pasa a través de las montañas en el perímetro de que tenemos división del sol. Entre montañas y valles, por ahí se alcanzan a filtrar algunos rayos de luz y entonces los vemos. Los puntos brillantes en la foto son esos. Pero no vemos ningún color. No hay refracción de luz. En cambio, en un eclipse de luna nunca desaparece de nuestra vista la luna, no se pone negra. O sea, sí le sigue llegando luz del sol a la luna. ¿Por qué? Porque la luz del sol se desvía e ilumina la luna, pero la ilumina con los colores descompuestos del espectro. ¿Bien? Evidencia de que en la Tierra hay atmósfera. O sea, si no se habían enterado, en un eclipse de luna pueden confirmar que la Tierra tiene atmósfera. Es así como se han detectado atmósferas en planetas, en exoplanetas. Porque ya hay mucha mayor resolución en las imágenes que se obtienen, se observan con telescopios y además tienen espectrógrafos y esos permiten ver, dependiendo del índice de refracción en el espectrógrafo, se puede estimar calculando si tiene o no atmósfera y qué tan densa puede ser. E incluso, dependiendo de las bandas de absorción, se puede analizar la composición química de las exoatmósferas. Bueno, esto brincando porque vamos a ver más adelante exoplanetas. Todos los planetas tienen atmósferas. Las atmósferas son gases y los gases interactúan con la luz. ¿Bien? Y dependiendo del tipo de luz con la que interactúen, van a absorber esa luz o la van a dejar pasar. Y entonces se produce el llamado efecto de invernadero cuando lo que no pasa es luz infrarroja. Y entonces la temperatura aumenta porque se acumula el calor. El infrarrojo es calor, ya habíamos dicho. Por debajo del rojo está el infrarrojo, el cual es calor. No es luz visible. Bien. Ok, ya llegamos acá. Hay atmósferas. ¿Qué se requiere para que haya atmósfera? Masas muy grandes que eviten que el viento solar barra la atmósfera.
¿Por qué si la Tierra y la Luna están a la misma distancia del Sol, 150 millones de kilómetros, por qué en la Luna no hay atmósfera? Está más lejos que Mercurio, el viento solar le llega igual que la Tierra, pero ¿cuál es la diferencia principal entre la Luna y la Tierra? La masa, el tamaño en masa, el número de masa, lo que hace que la fuerza de gravedad terrestre sea mayor que la fuerza de gravedad lunar. Entonces la fuerza de gravedad lunar no es suficiente para retener los gases alrededor en esta colisión del viento solar con los gases que pudiera haber habido en la Luna. Los barre. De eso depende que haya atmósferas en los planetas. Mientras más densa, mayor absorción de luz tendrá, sobre todo infrarroja, y entonces tendremos, acá está. En Marte alcanzamos a ver una superficie. Sí tiene atmósfera, pero es muy rala, poco densa. Y en cambio en Venus, esta no es la imagen que vemos en un telescopio normal invisible de Venus. Lo que vemos son nubes. Esto es calor. Pero Venus es un planeta cubierto por nubes. La atmósfera es 90 veces más densa que la de la Tierra. Y su composición es principalmente de dióxido de carbono. La Tierra como planeta, ¿cómo es? ¿Cómo sabemos que es un planeta? Apenas lo supimos hace 500 años. Bueno, alguien lo propuso hace 500 años y pocos le creyeron. Lo confirmamos hace como 400 años o menos. Pero si hubiéramos vivido en Marte, habríamos visto una estrellita moviéndose en el cielo nocturno. Y esta es la Tierra vista desde Marte. Fotografía del Spirit. Sí, you are here. Digan hola. Si estuviéramos más lejos, veríamos a la Tierra como un puntito de luz, pero luz que refleja, y este punto no se vería blanco, se vería azuloso. Nos queda un minuto. Entonces se vería azuloso. ¿Por qué? Por la composición de la atmósfera. Eso nos sugiere que pueda haber nitrógeno. Por eso Neptuno se ve. Ya no se ve azul. Urano y Neptuno se ven azules. Hay nitrógeno en sus atmósferas. Compuestos de nitrógeno, no nitrógeno molecular. Si nos acercamos a la Tierra, vamos a ver que no está sola, se sigue viendo azul y hay otro cuerpo opaco alrededor de la Tierra. Pero se mueven en un centro de gravedad común que no está en el centro de la Tierra. Está desplazado hacia donde se encuentra la Luna. Por eso algunos interpretan a la Tierra no como un planeta, sino como un sistema planetario doble, por la proporción de masas entre la Tierra y la Luna. Si nos acercamos a la Luna y asomamos hasta la Tierra, pues vamos a ver a la Tierra como si fuera la Luna, un cuarto creciente. Esta es una imagen tomada por una sonda robótica norteamericana en 1966, el Lunar Orbiter 1 de la NASA. Esta fue la primera fotografía que tomaron los humanos desde la órbita lunar. Apolo 8, diciembre de 1968. Ya se ve la Luna, la Tierra más grandota, ¿sí? Pero no se ve todavía como una esfera, como una pelotota grandota que alumbra el callejón lunar. Esta sería esta. La Tierra completa, casi completa, aquí hay un poco de oscuridad. Esta fue tomada por Apolo 17 en diciembre de 1972, cuando iban hacia la Luna, porque cuando uno va a la Luna va en reversa, no ves la Luna, no ves a dónde vas, ves de dónde vas, ves la Tierra. Y la Tierra tiene agua líquida. ¿Qué es eso? La Tierra tiene agua líquida, ríos, agua líquida, vista en colores falsos. ¿Sí? Esta es una fotografía de laboratorio de
del Laboratorio de Manejo de Recursos Naturales del Departamento de Biología, a cargo del profesor Gilberto Hernández. Él trabaja a esto se dedica. Y ya. Entonces, la Tierra, como planeta, se encuentra alrededor de una estrella que emite luz visible y otras, y orbita a una distancia suficiente para que haya agua líquida en la cual se lleve a cabo la vida. ¿Qué más? No se pierda el próximo episodio. Nos vemos el jueves.